conducción del país en términos económicos y políticos ha sido una conducción deficiente, errada, con un aplazamiento indebido de reformas estructurales importantes, reales, que incluso reformen al Estado mismo, entendiendo una reforma de Estado como una redistribución de funciones, de facultades, de recursos entre niveles de gobierno, entre poderes de la Unión, incluso en el reconocimiento de funciones emergentes o nuevas funciones estatales a la tradicional división de los poderes, las famosas autonomías. El retraso de todas estas reformas, el pragmatismo rampante que invadió a la clase política en su visión de cortísimo plazo, en su inmediatismo político, es lo que produjo el debilitamiento estatal. Los 20 países con el mayor nivel de desarrollo humano, personal y social, en términos de bienes culturales, de bienes sociales, económicos, o sea, de acceso a educación, a cultura, a salud, son países democráticos, con regímenes, la mayoría de ellos parlamentarios, no solo viven una democracia, sino viven una democracia parlamentaria, y tienen un alto concepto de lo público y de los bienes públicos, porque la distribución equitativa o más equitativa de los recursos públicos pues genera las mayores posibilidades para todos. Es que en México tenemos un gran prejuicio sobre lo público y la administración de lo público por la enorme historial de corrupción y porque no ha habido una cultura de participación que realmente asuma la responsabilidad de construir junto con el Estado esos bienes o procurar esos bienes. La tarea educativa en México ha sido una tarea de un perfil muy individual. No sienta bases para la participación solidaria de la gente, porque no está construida sobre la base de la participación o de la parte que todos tenemos que poner, sino más bien está construida sobre la parte que nos toca. No hay una democracia posible y una participación social informada sin una reforma educativa que impulse realmente el nivel de calidad y la dimensión del aprendizaje en nuestro país, incluido el tema de valores y participación solidaria, y la reforma de medios. Sin estos dos componentes, toda esta apreciación de lo público sería casi imposible, porque la escuela por un lado y los medios de comunicación por el otro, pues se constituyen una en la arena formativa inicial y la otra en la arena cotidiana donde se libran las batallas morales, sociales, incluso jurídicas y no solo electorales. Y era fundamental ir a una reforma de estos dos grandes ámbitos para, como estrategia incluso, para lograr una mayor participación social e incluso para lograr que la propia clase política tomara conciencia de su papel. Las reformas económicas debieran estar orientadas a una nueva equidad social. Yo sostengo que las políticas debieran ir hacia el parlamentarismo, pero bueno, ese es un objetivo ahí ni tan mediano, a lo mejor largo plazo. Pero yo creo que hacia allá debiéramos de ir. Porque estamos hablando de una sociedad plural, en donde lo que tenemos que hacer es cómo hacer que la pluralidad sea efectivamente un fruto grandioso de la democracia y todas las fórmulas sean eficaces para que la pluralidad construya acuerdos, ¿no? Hoy la gente ve a la pluralidad como un problema. Hay muchos que están viendo a la pluralidad como el gran problema de nuestro desarrollo, cuando debiera ser la pluralidad
vista como el gran logro de nuestra democracia, ¿no? Entonces, en lo social y en lo económico, yo digo el nuevo pacto de distribución de los ingresos del país. Estas deberían ser las estrategias para lograr un mejor desarrollo. Y se requiere también de un gran acuerdo de largo plazo en el país. Ahora está este mecanismo del Pacto por México. Yo lo veo bien el pacto. Tiene buenas intenciones. Es un pacto ambicioso, por lo menos en su listado. Me da gusto que haya un pacto tan ambicioso firmado por las tres fuerzas políticas del país y el presidente de la República. Pero necesitamos un pacto legalizado o un pacto institucionalizado, que eso debieran ser los gobiernos de coalición. Hubo un momento democratizador de varias instituciones, no solamente en materia electoral, sino en términos de defensa de derechos humanos, de transparencia y acceso a la información pública, en una mayor exigencia en la rendición de cuentas, todavía no como un sistema, pero pues a través de distintos mecanismos de contrapeso. Todos estos logros, hay que decirlo en primer lugar, no han tenido la misma evolución en todos lados. Mientras, por ejemplo, a nivel central o federal, se han dado avances muy significativos en materia de apertura y de transparencia, e incluso en materia electoral, en los estados hay como una especie de regresión. Incluso a nivel federal, como que hay actores que se han arrepentido del tema, ¿no? De estos temas de transparencia, de acceso a la información. Nosotros nos desenvolvemos en poder legislativo, que de todas las instituciones y de los tres poderes es el poder más opaco, que es una cosa bochornosa, verdaderamente dramática, que en los estados la gente no sepa exactamente cuánto debe el gobierno del estado porque tiene pequeños endeudamientos a corto plazo carísimos, ¿no? Entonces, falta todavía mucho y como que ya hemos dado por hecho que esos temas ya están entre nosotros. Y yo creo que no. Yo creo que ahí habría que hacer una primera, como se dice, pues una primera acotación de decir, sí, efectivamente, iniciamos estas reformas a la par del debilitamiento del Estado. Pero no se consolidaron o no se han consolidado porque hay una ausencia de sociedad en el seguimiento de estos logros. Sin información, sin elementos para el juicio correcto, la sociedad está a la deriva, la democracia incluso en peligro. Entonces, la forma de participar de la sociedad es fundamental en términos y sobre todo en seguimiento del actuar gubernamental y del actuar legislativo. A mí me parece que a la clase política le falta mucho marcaje por parte de la sociedad. Yo creo que todo esto que hemos llamado la participación ciudadana y la participación social es mínima en nuestro país. Si uno compara las cifras de las organizaciones ciudadanas por tema o por, pues sí, por tema de interés o por causa, de las que existen en nuestro país a las que existen en el mundo, en otros países del mundo, veremos cuán retrasados estamos en la organización social, en el impulso social organizado. En México solamente existen 2 observadores ciudadanos sobre el Congreso, formalmente registrados e inscritos con actividad específica. 2 nada más, sobre el Congreso mexicano. En Estados Unidos creo que hay 100,000 observatorios ciudadanos sobre los legisladores para un Congreso que tiene la mitad de integrantes que tiene el Congreso mexicano. Entonces,
rol de la sociedad tiene que ser el de participar, informarse, vigilar, darle seguimiento a su clase política. La inclusión social requiere de un fenómeno político de compartir el poder entre la pluralidad política del país.